Y bueno, tuve que sentarme unas horas ahí para pedirle un sermón al Señor, porque hay sermones que yo los preparo y cuando yo los preparo no sirven, pero cuando Dios me los da son buenos. Amén. Así que este tiene que estar bueno porque Dios me lo dio. Y ya que estamos en un tiempo, ¿verdad?, donde el diablo mete mucho engaño y mucha mentira y mucho terror, ¿verdad? Estaba meditando en este tema, 2 reinos. Amén. Así le vamos a poner en esta preciosa noche este tema, 2 reinos. Y ahí, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló. Quiere decir que ya les había hablado antes de este tema, ¿verdad? Muchas veces, porque los evangelios están llenos de este tema. Pero dice que aquí, otra vez, Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. No tenemos problema con eso, ¿verdad? Pero luego dice, el que me sigue. ¿Cuántos siguen a Jesús acá? ¿Qué pasa con el que sigue a Jesús? No andará, dice, en tinieblas. Esto es poderoso, hermano. Yo soy la luz del mundo. Y dijo Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos abrió los ojos, ¿verdad? No andará en tinieblas. Y luego agrega otra cosa ahí. Sino dice que tendrá la luz de la vida. Amén. Tendrá la luz de la vida. O sea, vamos a ser alumbrados con ese conocimiento poderoso de Dios. La vida de Jesús va a vivir en nosotros. Él nos va a alumbrar porque Él es la luz. Por eso dice que la luz de la vida va a estar en nosotros. Amén. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra. Háblanos, Señor, porque necesitamos aprender palabra tuya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido, Señor, que nos des hambre de tu palabra para que podamos entender, Señor, las verdades eternas que están escritas en este maravilloso libro, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Algo importante, hermanos, que tenemos que aprender aquí es que la identidad que Dios me da no es por mis logros materiales o posiciones que yo tengo, sino que la identidad que Dios me da es por lo que Dios ha dicho de mí. Esa es la identidad que nosotros tenemos, lo que Dios ha dicho de nosotros en su palabra. Y por eso Él dice, el que me sigue a mí, dice, no andará en tinieblas. Amén. Eso nos hace a nosotros diferentes. Eso nos hace a nosotros tener una identidad. Jesús les está hablando aquí a un grupo de pescadores, allá en el Sermón del Monte. Y les dice, ustedes son la luz del mundo. Que le está dando identidad. Ustedes van a alumbrar el mundo. Ustedes son los que van a salar el mundo porque está simple. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Cuántos millones de cristianos somos hoy en el mundo? ¿Con cuántos comenzó el Señor? Con 12. Quiere decir que esos 2 hermanos impactaron el mundo. Por eso ahora tenemos identidad. ¿Sí? Nos llamamos hijos de Dios. No nietos, no sobrinos, porque Dios no tiene nietos ni sobrinos, tiene hijos. Amén. Así es que mi identidad no está basada por mis logros personales o posiciones personales que yo tengo. Aquí en el mundo terrenal hay un dicho que dice, dime cuánto tienes. Cuánto tienes, tanto vale. Nada tienes, nada vale. En Cristo no funciona eso. Porque en Cristo la identidad que tenemos es lo que Cristo ha dicho de mí. Amén. Y eso que Cristo ha dicho de mí, el diablo lo respeta. El diablo no puede pasar. Por eso es que nosotros nos llamamos propiedad de Cristo Jesús.
Por eso es que cuando aquel hombre, el faraón de Egipto, quería tocarle la mujer a Abraham, Dios tuvo que hablarle en la noche a ese impío y le dijo: si tocas a esa mujer, yo te mato. No amaneces vivo, porque esa mujer es la de mi siervo Abraham. Mire, hermano, mire, nuestros hijos tienen protección por las oraciones que nosotros hacemos. Nuestra familia tiene protección por las oraciones que nosotros hacemos. Nosotros tenemos protección por las oraciones que nosotros hacemos. Amén. En todas las áreas de nuestra vida. Entonces Jesús aquí nos va a hablar de dos reinos, ¿verdad? Dos reinos. Solo hay dos reinos en este planeta Tierra: el reino del diablo y el reino de Cristo. Y los dos están en una lucha, porque los dos nos quieren gobernar. El reino del diablo me quiere gobernar y el reino de Cristo también me quiere gobernar, aunque sea cristiano. Los dos están en una lucha, como la lucha que tienen los matrimonios a veces, que la mujer quiere gobernar y el hombre quiere gobernar. Hay una lucha de poder. Por eso Dios dijo, ¿verdad?, que el hombre se iba a querer enseñorear de la mujer, y la mujer se iba a querer enseñorear del hombre cuando no conocen sus roles. Pero cuando el matrimonio conoce su rol, no se trata de quién manda en la casa, sino los roles que tienen. Porque hay cosas que el hombre no la puede hacer, ni la mujer la puede hacer. Pero entonces hay cosas que el hombre tiene que hacer y hay cosas que la mujer tiene que hacer. Eso es trabajar en equipo. En el reino de estos dos reinos es igual, hermano. Nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Ahí el grupo cantaba un canto: le pertenecemos a Cristo. Ya nosotros ya no somos del mundo. Por eso es que yo no puedo venir aquí con pantalones rotos y con aritos y con un, ¿cómo se llama ese corte de pelo que se hacen los jóvenes? Bueno, ya no se lo hacen, ¿verdad? El dragón ese, el moja, ¿verdad? Para impactar a los jóvenes. Hay predicadores que hacen eso para ganar gente para Cristo, ¿verdad? Esto es, hay iglesias que hasta rifas hacen donde se apuesta con dinero. Y el que se gana la cosa queda feliz, pero los otros se quedan gastados. Por eso no se pueden hacer esos juegos de azar, porque Dios te va a bendecir de la manera correcta. Dios, dice la Biblia, va a bendecir el fruto de nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces mire qué bonito es, hermanos, cuando entendemos nosotros el rol de cristianos. Cuando entendemos ese rol, sabemos cómo vivir en este planeta Tierra. Entonces Jesús dice: el que me sigue a mí, Él da opciones, ¿verdad? No andará en tiniebla. ¿Se acuerda cuando Jesús fue a pagar los impuestos allá y había un hombre ahí llamado Mateo? ¿Qué le dijo? Sígueme. Y lo siguió. Así de fácil. ¿Qué palabra más poderosa esa? Sígueme. Hermano, nosotros le leemos toda la Biblia a la gente de Génesis y Apocalipsis, todavía no están convencidos para venir al templo. Jesús le dijo a este hombre: sígueme. Al endemoniado gadareno le dijo: ahora ve y cuéntale a los tuyos las grandes cosas que Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia a ti, porque te saqué del reino de las tinieblas ahora un reino de luz, y ahora tú sabes lo que tienes que hacer. Y se fue, dice la Biblia, por todo Decápolis. Decápolis quiere decir 10 ciudades, y a todos lo ganó para Cristo. 2 reinos nada más hay. Diga conmigo: 2 reinos. Solo hay 2 reinos, ¿verdad? No podemos estar en los 2. Diga conmigo: no podemos estar en los 2. Solo en uno, ¿verdad? Solo en uno. Ahora mire lo que hace el reino de las tinieblas. Porque el reino de las tinieblas me quiere convencer a mí que bailando la Macarena yo voy a ser más feliz, ¿verdad? Que metiéndome en vicios y adicciones yo voy a ser más feliz, porque el diablo se le llama mentiroso y padre de mentira. O sea, ese sí es mentiroso, ¿verdad? Es astuto, dice la Biblia. En Génesis capítulo 1, versículo 2 y 3, mire cómo opera ese reino, hermano.
¿verdad? ¿Cómo opera ese reino? Lo miramos ahí. Dice, y la tierra estaba, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada, dice, y vacía. Es lo que hace el reino de las tinieblas. Se cree que aquí fue la caída de Satanás a la tierra, en este versículo, ¿verdad? Y el diablo vino a desordenar la tierra y quedó vacía. Porque más adelante dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero dice que ahí hay alguien ya estaba en acción, el otro reino de la luz. Y el Espíritu de Dios se movía también, dice, sobre la faz de las aguas. Y miren el 3, vemos el reino de la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sea la luz, y fue la luz. Entonces, hermanos, ¿qué aprendemos aquí? Donde hay luz, se va el desorden. Amén. Donde hay luz, se va el desorden. Y qué maravilloso es, ¿verdad? Que hay una lucha entre esos dos reinos. Los dos quieren gobernar. El uno está para traer desorden a tu vida, perdición, engaño, tinieblas. Desorden es símbolo de un caos total. Eso es desorden. Muerte, malestar, enfermedades, depresión, tinieblas, engaño. Así caminan los que están en el reino de Satanás. Estresados, engañados, ciegos, enfermos, confundidos. Desorden en la Biblia, tinieblas en la Biblia, ¿verdad? En hebreo significa ignorancia. Dice que estaba la tierra desordenada y vacía y estaba, dice, en tinieblas. Tinieblas quiere decir ignorancia. Quiere decir, hermanos, que la gente que está en el reino de Satanás son ignorantes, aunque se creen muy sabios, déjeme decirle, ¿verdad? Aunque se creen muy sabios. Pero eso es lo que está matando a nuestra gente hoy en el mundo, la ignorancia. Vemos al hombre cómo se destruye en el alcohol, en la droga. Una lucha por tener dinero, buscando lo que no ha perdido. Dicen que Buda, cuando murió, dijo: yo no soy la verdad. Vivió confundido toda la vida. La gente lo adoraba como un Dios, pero cuando murió, las últimas palabras que dijo es: yo no soy la verdad. Quiere decir que ese hombre vivió en una confusión terrible. Imagínense. En 1 Samuel 2:9 vamos a encontrar aquí lo que hace el reino de las tinieblas. Por eso vamos a hablar bien claro de estos reinos. Dice aquí Samuel, ¿verdad? Él guarda los pies, dice, de sus santos. ¿Quiénes son los santos? Los que viven en la luz, los que siguen a Jesús. Él guarda, dice, los pies. Quiere decir que nuestros pies van a agarrar para un lado, hermano, donde no tienes que ir, el Señor te para. ¿No le ha pasado a usted que a veces en su carro se quería ir por aquí, pero se tiró por otro lado? Yo una vez se me arruinó el carro cuando estaba en el trabajo y venía con hambre, ¿verdad? Estaba una llanta punchada cuando salí de trabajar y le puse la llanta ahí, hermanos, y se la cambié. Y lo que me di cuenta es que 5 minutos adelante había un accidente de muchos carros. Exactamente los 5 minutos que yo necesité para cambiar la llanta era donde yo tenía que estar involucrado en ese accidente. Entonces Dios guardó mi vida. A lo mejor iba a morir ahí.
no tuviera esos hijos hermosos que tengo y esa mujer hermosa que tengo y esa hija hermosa que tengo. Pero Dios, dice la Biblia, guarda los pies de su santo. ¿De cuántas cosas Dios nos ha guardado, hermano? De engaños, de mentiras, de enfermedades, de tinieblas. Nos ha rescatado, dice la Biblia. Y dice el pasaje ahí, en 1 Samuel. ¿Se apagó la tecnología o qué? A ver, ¿quién lo lee? Completo el versículo. Todos estamos enfocados en la tecnología, nadie usa la Biblia, ¿va? Ese es caos total. Porque esto debería de ser para los que vienen por primera vez, que no son cristianos, ¿verdad? Pero ya los creyentes ya nos rayamos la Biblia. A ver, uno con voz de predicador, 1 Samuel 2:9. Ajá. Los impíos, dice, perecen ¿en qué? En tinieblas, en ignorancia. Tinieblas es ignorancia. Los impíos perecen, dice, en tinieblas. ¿Cómo terminan los impíos en la vejez, hermano? Solos, en tinieblas. Yo estaba mirando algunos actores de cine, ¿verdad? Que ya están viejitos. Uno de ellos lo entrevistaron y está solito, abandonado, cuidando unas vacas y unos caballos allá. Le dicen, ¿y sus nietos? No, dice, pues se fueron. ¿Y sus hijos? No, pues no están acá. Y su esposa se fue para la ciudad, dice, porque no le gusta acá. ¿Y entonces con quién vive usted aquí? No, dice, con una criada que me da de comer, nada más me hace la comida. Un hombre, hermanos, que tuvo todo. Pero ¿cómo termina ahí? Dice, en tinieblas, hecho leña. Yo no quiero una vida así. Ese es el engaño del reino de las tinieblas. Isaías 5:20. Otro pasaje poderoso para los que viven en el reino de las tinieblas. Mire el engaño del reino de las tinieblas. Dice, ¡ay! ¿Qué palabra dice usted cuando se pega un martillazo en el dedo? ¿Aleluya? ¿O ay? ¿O se le sale una palabra del reino de las tinieblas? Dice, ¡ay! Este es un ay de condenación. Es un ay de juicio. Es un ay de dolor. Y es Dios que lo está diciendo. ¡Ay! De a los que a lo malo dicen bueno. Y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tiniebla. No, pastor, pues una cervecita no hace daño. Como me dijo una vez un hermano que me dio ray, te va una cumbia ahí tremenda, ¿va? Bueno, brother, ¿y usted que no es cristiano? Le digo, tú sabes, me hice un poquito de los dos, no hace malo, ¿verdad? No, póngase de acuerdo, eso no es, le digo yo. Y dice ahí, ay de lo que a lo bueno le llaman malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Cómo le llaman los jóvenes de hoy en día a las iglesias? Aburrido. Las iglesias, dicen, son aburridas. Ellos quieren ir a una iglesia light, donde el predicador predica 15 minutos. Pero aquí, hermano, en esta iglesia, el que se queda tiene valor de quedarse. Porque aquí una de dos, o se duerme o lo despiertan. Y aquí me corren siempre esa mala fama a mí. Si es que a mí me pagan por predicar, pues. Yo tengo esa bendición que Dios me paga por predicarle. ¿Y usted cree que le voy a predicar 10 minutos nada más? Si ese es mi trabajo. Así es que aguante por lo menos una hora, hermano, y le va a ir bien. Imagínense. Es un ay de condenación. Mire el Salmo 112, verso 4. Lo que habla, queremos, ¿verdad?, desenmascarar el reino de las tinieblas. Dice que resplandeció en las tinieblas. ¿Qué resplandeció? Luz. ¿A quién? A los rectos. Resplandeció, dice, en las tinieblas, luz a los rectos. O sea que aquellos que se iban a salvar, hermano, Dios se les apareció. Dios los alumbró. Es clemente, misericordioso y justo, dice la palabra. Romanos 13:12 nos habla de lo que hace ese reino de tinieblas. La noche, dice, está avanzada y se acerca el día. Está hablando del rapto de la iglesia, que Cristo puede venir en cualquier momento. Desechemos, pues,
las obras de las tinieblas. Y nos está hablando a los cristianos. Porque hay cristianos que caminan en tinieblas, hermano. Aquí no está hablando a impíos el Señor. Dice, la noche está avanzada, hermanos, y se acerca el día. Quiere decir que si el Señor nos hay en tinieblas, nos quedamos para la gran tribulación. ¿De cuáles 10 vírgenes ustedes? ¿Las que se fueron o las que se quedaron? Las 10 se fueron, pero 5 se fueron sin cabeza y 5 con cabeza, porque las 10 eran vírgenes. Pero las otras se quedaron para la gran tribulación. Por eso dice aquí, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, dice, de las armas de luz. Más claro no puede estar, ¿verdad? O sea, Dios nos está advirtiendo aquí que salgamos de ese reino de tinieblas, porque somos luz. Imagínense, somos luz. En Mateo 6:23 nos habla de verdaderamente esas tinieblas, qué tan poderosas son. Y mire el Señor cómo nos advierte aquí a salir de ese reino. Pero si tu ojo, dice, es maligno, todo tu cuerpo estará ¿en qué? En tinieblas. Cuidado con lo que ven nuestros ojos. Si tu ojo es maligno, dice, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, entonces el Señor dice, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas que hay en ti? Esto es tremendo. Pero en Lucas lo amplía más el doctor Lucas, capítulo 11, versículo 34 al 36. Amplía más esta verdad. La lámpara del cuerpo, dice Lucas, es el ojo. Amén. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está, dice, en tinieblas. En tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. Así que si tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra, dice, con su resplandor. Mire qué maravilloso, ¿verdad? Cómo el Señor nos pone aquí verdaderamente lo que hace el reino del Satanás. Ahora aquí podemos ver el poder de la luz. Vamos a hablar del reino de la luz ahora. En Juan 1:5, el Señor nos lleva, ¿verdad?, a ver ese reino de la luz. Porque, hermanos, vamos a tener esa lucha hasta que Cristo venga, ¿verdad? Los dos reinos me van a querer conquistar, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Satanás es un enemigo que anda suelto y es un engañador. Primera Pedro 5:8 dice que anda como león rugiente, ¿verdad?, buscando a quien devorar. Y a Pedro sí se lo devoró varias veces, ¿verdad? Por eso Pedro puede hablar de ese reino de tinieblas que es real. Jesús en una ocasión le dijo a Pedro, Pedro, el diablo me ha pedido tu alma para zarandearte, ¿verdad? Y no te vas a escapar de la zarandeada. Pero yo ya le oré a mi padre, le dijo, para que tu fe no te falte. Y cuando regreses, vas a confirmar a tus hermanos que yo estoy contigo. Entonces, tremendo, ¿verdad? El reino, el poder de la luz, en Juan 1:5, dice, la luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron, dice, contra ella. ¿De cuál luz está hablando aquí el Señor? De Cristo. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas, dice, no prevalecieron contra ella. Amén. Porque donde la luz llega, ¿qué hacen? Las tinieblas desaparecen. En 1 Corintios 4:5, aquí nos habla también de la luz. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá ¿qué?
su alabanza de Dios. Podemos engañar al pastor, podemos engañar a la familia, hermanos, pero a Dios no lo podemos engañar. Un día se mirará verdaderamente, ¿verdad? Si caminamos en el reino de la luz o en el reino de las tinieblas o en los dos reinos. Un día, dice la Biblia. Por eso me gusta ese canto, su nombre es Jesús, porque ante Él, dice, se doblará toda rodilla, ¿verdad? Hay gente que usa la Biblia para hacer maldades. Pero un día, dice el Señor, sacará a la luz todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo viene la luz? ¿Qué significa? Que las tinieblas no pueden seguir teniendo dominio. Cuando la luz vino, ¿verdad? Las tinieblas ya no pudieron seguir teniendo dominio. Cuando la luz de Cristo está en mí, hermanos, ¿verdad? Ya las tinieblas ya no pueden conmigo. Amén. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que mayor es el que está en mí que aquel que está ¿dónde? En el mundo. Amén. Por eso es que cuando el Espíritu Santo entra dentro de mí, el Espíritu Santo empieza a sacar las tinieblas, las malas palabras, las mentiras, el engaño, ¿verdad? Toda la hipocresía que había dentro de mí, las tinieblas tienen que irse. Por eso dice la Biblia que cuando el hombre fuerte vive en una casa y llega otro más fuerte, dice que el que está ahí tiene que dejar limpia la casa, porque va a venir otro a reinar. Y eso es lo que Cristo hace. Amén. Las tinieblas no pueden seguir teniendo dominio cuando la luz de Cristo está en ti. Entonces, cuando llega la luz, las tinieblas tienen que irse. Es lo que pasó con el endemoniado gadareno. Es lo que pasó con aquellos endemoniados del libro de los Hechos. Es lo que pasó con los espíritus inmundos que Jesús sacaba de la gente. Aún la gente venía y los demonios hablaban y le decían: Jesús, hijo de David, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y Jesús les decía a los demonios que estaban entre ellos: sal fuera. Y quedaban libres todos los atormentados, dice, por espíritus de las tinieblas. Qué tremendo, ¿verdad? Diga conmigo, la luz es poderosa, diga. Amén. Entonces, cuando hay un cuarto en oscuras, hermano, ¿verdad? Que no tiene luz, está en tinieblas. Pero cuando ese cuarto se enciende la luz, se van las tinieblas. Entonces, todos los cuartos en una casa tienen que tener luz. Yo no creo que haya un cuarto en su casa que no tiene luz, a menos de que esté abandonado. Pero si alguien vive ahí, tiene que tener luz. Y así tiene que ser en nuestra vida espiritual. En todos los cuartos de nuestra vida tiene que haber luz. Tiene que haber luz. Pero si un cuarto de esos no tiene luz, entonces ahí gobierna Satanás, aunque seamos cristianos. Porque hay áreas en nuestra vida que no se las hemos entregado al Señor. Entonces es un cuarto oscuro, donde ahí hay tinieblas. Y recuerde, el diablo es un enemigo derrotado, fracasado. Pero el único poder que el diablo tiene es el que nosotros le damos. Entonces, si hay un cuarto en mi vida donde la luz de Cristo todavía no gobierna, entonces lo gobierna Satanás. Y donde el diablo gobierna, hermanos, por mis propias decisiones, entonces Jesús no se mete con eso. Por eso la Biblia nos habla verdaderamente que todo nuestro ser, dice, cuerpo, alma y espíritu, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que en la vida del hombre lo que tenemos verdaderamente es andar. Debemos andar en la luz, ¿verdad? Debemos de andar en la luz en todas las áreas de nuestra vida. Mientras no dejes que la luz entre en las tinieblas, el diablo va a estar obrando, obrando y obrando. Y por eso, hermanos, es que, mire, nosotros tenemos que conocer los dos reinos, cómo opera Satanás y cómo opera Jesús. Yo no entendía esto, pero cuando el Señor me llamó al pastorado, me dijo un pastor, hermano, me dijo, tú no vas a ser buen pastor hasta que no conozcas bien el reino de las tinieblas. Y yo pues era ignorante en eso, ¿verdad? Del reino de las tinieblas, cómo operaba. Ahora que tengo 51 años, le puedo decir cómo opera el reino de las tinieblas y cómo opera el reino de la luz. Porque hay mucha ignorancia en estos reinos. Hay creyentes que hacen cosas que no saben si están agradando a Dios o están agradando al diablo.
¿verdad? Porque son ignorantes en estas cosas, pero el Señor nos aclara aquí exactamente bien, ¿verdad? Que cuando hay desorden en nuestra vida, ahí está operando el reino de la luz. Y esto es bien fácil, hermanos, cómo operan los dos reinos. El reino de las tinieblas opera a través de la desobediencia y el reino de la luz opera a través de la obediencia. Así es que es fácil. Es fácil saber cuando yo estoy en el reino de las tinieblas porque estoy en desobediencia con el Señor. Y es fácil saber cuando estoy en el reino de la luz porque estoy en obediencia con Dios. Así de fácil, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? No necesitamos un teólogo para que nos venga a explicar aquí esto. No, al contrario. Entonces la luz prevalece. Dice ahí Juan 1:5, dice que aquella luz prevaleció en las tinieblas. Es decir, que la luz de Cristo tiene dominio y tiene poder sobre las tinieblas. Por eso es que, hermanos, cuando seguimos al Señor, por eso el Señor dice, el que me sigue a mí, ¿qué va a pasar? No andará en tinieblas. Las tinieblas no van a prevalecer, ¿verdad? No es lo mismo estar poseído por un demonio que ser zarandeado por el diablo. De que vamos a ser zarandeados, vamos a ser zarandeados. Porque las zarandeadas nos enseñan a ser buenos creyentes. Pero poseído es una persona que ya no se puede liberar. Una zarandeada así nos enseña una lección buena. Pedro tuvo que pasar por 13 zarandeadas. Así es que Pedro conoce bien cómo opera el reino de las tinieblas. Por eso hay que escuchar a Pedro, porque fue un hombre que pasó, ¿verdad? Tuvo esas luchas con el reino de las tinieblas continuamente. Entonces la luz, imagínense aquí, entendemos, ¿verdad?, que tiene dominio sobre las tinieblas. Reinan hasta que viene la luz. Y para que haya luz, tienes que dejar que Cristo reine en todas las áreas de nuestra vida. Ahí es donde verdaderamente el enemigo queda destronado, fracasado y derrotado. Y yo creo que ese es nuestro desafío de todo cristiano, hermano, ¿verdad? Por eso Pablo dice, cada día muero. Y no está hablando de la muerte física, está hablando de que cada día, ¿verdad?, morimos a las obras del mundo, a las obras de la carne, a las obras del diablo. Cada día morimos a esas cosas. Y qué hermoso es que en todas las áreas de tu corazón, ¿verdad?, de mi corazón, la luz de Cristo pueda reinar. La luz del Señor. Mientras no sea así, las tinieblas van a reinar. Acuérdense, estamos hablando de dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, ¿verdad? Y ambos luchan porque quieren gobernar en nuestras vidas. Y el enemigo es tan astuto que él sabe cuando estás débil. El enemigo es tan astuto que él sabe cuando estás de doble ánimo. El diablo conoce la área débil de nuestra vida. Y él no va a venir cuando estás fuerte, él va a venir cuando estás débil. Por eso tenemos que conocer cómo este reino trabaja, ¿verdad? Él quiere tenerte atrapado para destruirte, para que vivas en desorden. Una hermana que venía aquí a la iglesia fue un día una bruja y la bruja le dijo, tú puedes ir a la iglesia, no hay problema, yo no te prohíbo. Imagínense, claro, porque quería que viviera en desorden. El diablo no te va a prohibir que vengas a la iglesia, siempre y cuando hay áreas que él gobierna en tu vida. Entonces alguien dijo, lo que te deleita ahora te va a torturar mañana. Por eso hay una muchacha ahí en YouTube que dice que el Señor la llevó al infierno. No sé si será verdad, pero algo que me llamó la atención es que ella dijo, yo vi a los brujos en el infierno, que como ya no tienen gatos negros para ofrecerlos en sacrificio, se comen la mano y les vuelve a nacer. Imagínense. Se comen la mano y les vuelve a nacer. Qué tortura, ¿no? En el infierno, eso es lo que sucede. Pero qué lindo dice, hermanos, la Biblia, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, les dio autoridad, dice, ¿de ser qué? Hechos
hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, yo decido, diga conmigo, yo decido ser gobernado por Jesús. Usted decide. La iglesia no puede decidir por usted. El pastor no puede decidir por usted. El pastor no puede cambiar la gente, ¿verdad? Uno decide. Yo decido seguir a Jesús. En Juan 8:12 ahí dice, la luz en las tinieblas resplandeció. Entonces hay que seguir a Jesús. Hay que seguir su palabra. Cuando yo recibo a Jesús, recibo su palabra. Y cuando recibo su palabra, ¿verdad? Yo recibo la luz. Por eso David en el Salmo 119, versículo 105, David dice, lámpara es a mis pies. ¿Qué cosa? Tu palabra. Jesús es la luz, ¿verdad? Lo que me da vida. Pero dice David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, dice, a mi camino. Qué maravilloso, ¿verdad? En el Salmo 119, verso 11, David dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 12. Esto es tremendo, ¿verdad? Porque nos enseña verdaderamente, yo decido caminar en la luz de Jesús. Y dice Juan, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. Está hablando de Cristo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, dice, no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de los judíos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí dice cómo, en el verso 13. ¿Cómo fuimos hijos de Dios nosotros? Dice, los cuales no son engendrados de sangre. Mis hijos no son cristianos porque son hijos de pastores. No son engendrados de sangre ni de voluntad de varón. Yo no le puedo dar vida eterna a usted. Ni de voluntad de varón, ni de carne. No se nace siendo cristiano. Somos creación de Dios cuando nacemos, pero cuando nos entregamos a Cristo somos hijos de Dios. Entonces no podemos ser hijos de Dios de sangre, ni de voluntad de varón. Y dice ahí, ni de carne, sino que por voluntad de Dios, por voluntad del Señor, sino por voluntad de Dios. Ahí es donde el Señor viene y opera en nosotros. Por eso Él fue el que nos buscó a nosotros. Y nosotros respondimos a ese llamado. Por eso Mateo, Jesús le dijo, sígueme. Y Mateo lo siguió. A Zaqueo le dijo, bájate ese árbol porque yo voy a ir a tu casa. Y Mateo se bajó, Zaqueo se bajó y le siguió. Todos vamos a tener la oportunidad. Es por voluntad de Dios que venimos a ser hijos de Dios. Cuando nosotros atendemos a ese llamado maravilloso, ¿verdad? Entonces lo que va a traer luz a nuestras vidas, hermanos, es la palabra. Jesús es el verbo, dice la Biblia, y el verbo se hizo carne, y el verbo es la palabra de Dios. Imagínense. Entonces la luz vino al mundo. ¿Sabe el ser humano el reino de las tinieblas y el reino de la luz? Algunos sí. Tienen conocimiento. En Juan 3, 18 y 19 y 20 vemos que hay gente, hermanos, que conocen los dos reinos. Y aquí Jesús lo explica. El que en él cree, dice, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Aquel que no cree en Cristo, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora mire el 19. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo. Está hablando de Jesús. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, ellos saben. A mí una persona una vez me dijo, yo sé 100% seguro, me dijo, que si yo me muero hoy me voy al infierno. Yo sé, me dijo, que me voy al infierno. Por eso no voy a la iglesia. Porque yo sé que ando mal y ando perdido.
Vaya, dije yo, usted tiene esperanza de salvarse. Hay otros que piensan que andan bien y andan más torcidos que un cangrejo. Este me dijo, yo ando mal, si yo me muero hoy me voy al infierno. Por eso dice aquí, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, dice, eran ¿qué? Malas. Una vez yo iba a poner las manos en una hermana en la iglesia, ¿verdad? Y le dije, Señor, en el nombre de Jesús, tú vas a sanar a esta hermana hoy. Y me dijo en el oído, no, pastor, me dijo, porque el martes tengo una demanda y quiero ganarla. Entonces, si la sanaba, iba a salir bien el martes, porque la iban a pasar por el quirófano ese. Y no le dieron ni la demanda, ni el Señor la sanó. Así es que ahí anda todavía, mire. ¿Verdad? Qué triste, hermano. ¿Verdad? Qué triste que a veces nos dejamos llevar por las obras del mundo. Pero qué lindo, dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, le dio. O sea, salieron de esa ignorancia. Les dio poder y autoridad de ser hechos hijos de Dios. Salieron de ese caos. Salieron de ese desorden. Salieron de ese engaño, de esa mentira. Vivían sin Jesús e ignorancia de las tinieblas. Y mire qué maravilloso, ¿verdad? Que cuando Cristo viene a nuestro corazón, el reino de las tinieblas perdió todo poder en nuestras vidas. Todo poder en nuestras vidas. Cuando aprendemos a caminar con Jesús. Porque el reino de las tinieblas, hermanos, solo puede ser destruido por la luz de Jesús. Diga conmigo, por la luz de Jesús. El reino de las tinieblas solo puede ser destruido por la luz de Jesús. Por eso que en estos tiempos nosotros tenemos que clamar a Jesús. Las tinieblas te van a visitar, ¿verdad? No es que se desaparecen cuando vienes a Cristo. Siempre van a querer volver a tu vida. Siempre van a querer intentar atraparte. Las tinieblas te van a visitar. Y eso tenemos que nosotros tenerlo bien claro. Por eso dice Efesios 6:12, nuestra lucha, hermanos, no es contra sangre. Nosotros queremos pelearnos con los hermanos de la iglesia. Queremos pelearnos con la suegra. Queremos pelearnos con los compañeros de trabajo. No, tu bronca es con el reino de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Es por medio del reino de las tinieblas, ¿verdad? Que el enemigo entonces viene. Entonces, si no dejamos que Cristo nos gobierne, las tinieblas nos van a gobernar. Por eso tenemos que entregarle todas esas áreas de nuestra vida al Señor. Por eso no podemos perder la sensibilidad, hermanos, de oír a Dios. Mire, cuando una persona empieza a dejar de congregarse, los primeros viernes, siente, ¿verdad?, como su conciencia. Otro día fui a la Vallarta a comprar algo, mi esposa me compró algo y estaba un canto que dice, tengo una conciencia negra porque negra tengo el alma. Dijo. Wow, dije, ese canto sí está raro. Entonces, cuando uno empieza a dejar de congregar, siente la conciencia, tal vez no negra, pero siente un poco que la conciencia es, sinvergüenza, no fuiste al templo hoy, no fuiste al servicio. Pero a medida que se va acostumbrando ya no siente nada, ¿verdad? Así trabaja el enemigo, engañándonos. Entonces, para ser liberados de toda tiniebla, tenemos que aprender a seguir a Cristo. Amén. Porque dice, el que me sigue a mí, ¿qué va a pasar? No andará en tinieblas. ¿Qué hacemos cuando venimos al templo? Seguimos a Cristo. ¿Qué hacemos cuando caminamos en obediencia con la palabra? Seguimos a Cristo, ¿verdad? Por eso en Juan 8:32 el Señor Jesús lo habló bien claro acerca de lo que es seguir a Cristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad, dice, os hará ¿qué? Libre. Cuando nosotros seguimos a Cristo vamos a caminar libres. El diablo se te va a levantar, pero también el Espíritu Santo, dice la Biblia, va a levantar bandera de victoria. Bandera de victoria. Eso es lo lindo, ¿verdad? Que cuando caminamos con Jesús, Dios nos ha dado poder, dice la Biblia, y autoridad sobre principados, gobernadores, huestes celestiales de maldad, potestades.
Pero cuando obedecemos a la palabra y cuando obedecemos a Cristo, hermanos, entonces Jesús dijo, orad y velad. No, pues ya soy cristiano, pastor. No, hay que orar y velar. No te puedes dormir. No podemos bajar la guardia. Por eso es que dicen que después de Halloween muchas iglesias se cierran. Muchos hermanos se van al mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no supieron discernir cómo es que el enemigo opera. No, hermano, si yo quisiera terminar el culto y yo quisiera el primero en salir corriendo. El viernes pasado aquí estaba yo ya para despedir. Digo, ¿nos vamos o nos quedamos? Y tuve una lucha bárbara. Nos quedamos aquí como 50 minutos. ¡Qué poderoso! ¿Y usted cree que hoy después de esta oración a mí no quisiera irme? Pero no, tenemos que velar. Toque al que está a su lado, dígale, no se duerme, hermano, dígale. Hay que velar, pero de día, hermanos. De noche, a toda hora. Velad, dice, porque ya la noche está avanzada. O sea, ya quedan pocos servicios de esto. Ya casi. Estamos en el último round, ¿verdad? De ganar la buena batalla de la fe. Camina despierto, es lo que nos está diciendo aquí la palabra. Velad y orad, camina despierto. Porque vives en una lucha espiritual todos los días. Con el reino de las tinieblas y con el reino de la luz. Porque con los dos tenemos lucha, ¿verdad? Porque a veces el pastor te quiere poner a servir en la iglesia, pero siempre pones excusa. Oh, no, pastor, no puedo ese día. Oh, no, pastor, es que estoy ocupado. Oh, no, es que yo no sirvo para eso. Entonces hay una lucha. Y no es el pastor que te está diciendo, no es el líder que te está diciendo, es el Señor. ¿Verdad? Es el Señor. A veces me gusta agarrar de repente a mí las hermanas para que dirijan. Y un día traí en mente y dije, voy a poner a dirigir a la hermana. No, la hermana venía bien empantalonada, como que iba a bailar la Macarena al mundo. Y yo dije, no la puedo poner. Tenemos que andar siempre listos, hermanos. Por eso dice, velad y orad, para que no caigáis, dice, en tentación. Imagínense, todos los días. O sea, para poder ser libre de toda tiniebla y toda basura de Satanás, tenemos que aprender a orar y a velar. En esta área del reino de las tinieblas y el reino de la luz hay mucha ignorancia en las iglesias. Mucha ignorancia. Y por eso estamos como estamos. ¿Verdad? Por eso estamos como estamos. Vamos a aterrizar porque algunos me están viendo feo ya. Diga conmigo, es tiempo de renunciar a las tinieblas. Es tiempo de renunciar a las tinieblas. El Señor nos exhorta en Isaías 60, versículo del 1 al 3. Y aquí vamos a terminar. Tenemos que orar un rato después de este sermón. Mire lo que el Señor dice. Levántate. Levántate. Y resplandece. Está hablando a la iglesia. Está hablando a una iglesia que está caída. A una iglesia que está en tinieblas, que está en ignorancia. El pueblo de Israel, hermanos, estaba en tinieblas. Y Dios le dice, levántate. Y es una orden. Si no te levantas por las buenas, te voy a levantar por la mala. Pero que te levantas, te levantas. Como en el ejército. El hermano Bocanegra cuenta una historia con Carlos Escobar, ¿verdad? Fuimos diáconos ahí y el hermano Bocanegra. Y dice que él estaba en el ejército y una vez se cayó. Y él dijo, bueno, me voy a quedar caído para que ya no me sigan molestando. Y le dijo el clase de él, que estaba en otro rango, levántate. Y le dijo, no puedo. Que te levantes, te digo. Y le dijo, no puedo. Y dice que vino y le pegó 3 patadas y salió corriendo. Hermano, dijo, si no me levanto me hubiera matado de hombre. Es que no se trata si quiero o no quiero. Tenía que levantarme. Y aquí se trata, el Señor dice, levántate. Y resplandece. Y eso es lo lindo del Señor, mire. Que cuando nos caemos, el Señor viene y nos levanta. Y resplandecemos.
Porque después de una buena zarandeada uno queda bien sedita, hermano, caminando derechito, ¿verdad? Y eso es lo lindo. Eso es lo lindo del Señor. Que el diablo pensó que cada vez que cayéramos íbamos a renunciar y nos íbamos a ir al mundo. Más fuerte nos volvemos. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Levántate y resplandece, porque ha venido, dice, tu luz. Y la gloria de Jehová, dice, ha nacido sobre ti. Y mire, y sigue ahí, dice, porque he aquí. Mire por lo que tenemos que levantarnos y mire por lo que tenemos que resplandecer. O sea, no hay opción. Déjeme pensarlo. No lo puedes pensar. Es como aquel que dice, es que no siento recibir a Cristo. No se trata de sentirlo. Se trata de que si te morís te vas al infierno. Porque algunos dicen, cuando yo lo sienta lo voy a recibir. Cuando yo recibí a Cristo no sentí nada, hermano. Pero si me hubiera muerto me iba al infierno. Después en los servicios que yo sentía aquello bonito ya. Bueno, aquí se trata, levántate y resplandece por esto. Porque dice el verso 2, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. O sea, lo que viene es más terrible de lo que estamos viendo. Ahorita apenas hemos mirado la propina, el tip. Apenas vamos a ver el principio de dolores nosotros. Nosotros no vamos a ver el final de los dolores, porque en el rapto nos vamos con el Señor. Y cuando nos vayamos en el rapto, entonces las tinieblas van a reinar, donde ya no va a haber justicia. Hay un canto en el himnario bautista, ¿verdad?, que dice, en las casas no hay labores, en las cortes no hay ley, el planeta ya está listo para recibir al Rey. Entonces dice aquí, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Porque entonces el diablo, Dios le va a dar un poder para engañar a los que son suyos. A todos los que se queden después del rapto, Dios le da poder a Satanás para engañarlos a todos los que sean suyos. Por eso se cree que el anticristo va a ser hasta homosexual, para que se corrompa más la tierra. Dice, cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones. Pero aquí está el pero, ¿por qué tenemos que levantarnos? Pero o más sobre ti amanecerá Jehová, dice, y sobre ti será vista su gloria. O sea, hay una protección, hay un cuidado especial de parte de Dios para su pueblo. Y mira el 3, hay una promesa maravillosa también. Y andarán, dice, las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Hay una promesa, hermanos, que nosotros estamos esperando, y es un gran avivamiento. Es un gran avivamiento donde se cree que presidentes, policías, millonarios, políticos se van a convertir a Cristo antes de que el rapto de la iglesia acontezca. Nosotros estamos a punto de esperar ese gran avivamiento, ¿verdad? Donde un viernes de esto el Señor nos puede sorprender, que tenemos que hacer el culto en la calle porque la gente no va a caber. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso en un solo día? En un solo día Dios lo puede hacer. Dice que los reyes caminarán al resplandor, dice, de tu nacimiento. Así como viene oscuridad a las naciones, hermano, también viene luz a las naciones. ¿Se da cuenta los dos reinos? Los que quieran las tinieblas van a tener oscuridad, pero los que quieran el reino de la luz van a tener luz, dice ahí. O sea, Dios nos advierte de un futuro negro si decidimos el reino de las tinieblas. Pero si decidimos caminar en el reino de la luz, entonces vamos a caminar en la luz de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Qué maravilloso, Señor, es poder estudiar tu palabra.
y poder entender que hay un reino de tinieblas y hay un reino de la luz. Pero que ese reino de tinieblas no prevalece contra el reino de la luz. Sabemos que es un reino poderoso, Señor, esa luz poderosa que vino a alumbrar al mundo. Señor, y tenemos que renunciar a toda obra de tinieblas, porque no hay opciones. Tenemos que hacerlo, porque esto se va a poner peor, Señor, de lo que estamos mirando ahora. Pero qué lindo que hay como dice tu palabra, si Dios no hubiera dejado un remanente pequeño, fuéramos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Sabemos que las iglesias son esos remanentes pequeños que están en diferentes lugares del mundo, Señor, predicando la palabra. Antes de que la trompeta suene, Señor, estamos predicando esta palabra en todo el mundo, estamos velando, estamos orando y oramos por aquellos, oh Dios amado, que necesitan verdaderamente un mover del Espíritu Santo. Y hoy en esta noche, oh Dios bendito, queremos poner en tus lindas manos, Señor, nuestra iglesia. Queremos poner en tus lindas manos los pastores del mundo, los líderes del mundo, los creyentes del mundo. Queremos ponerlos en tus lindas manos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos a ti la gloria, a ti la honra. Padre, ayúdanos a renunciar a toda obra de tinieblas cada día. Sabemos que las tinieblas, Señor, van a querer conquistarnos. Cada día el diablo tiene nuevos inventos, pero que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Ayúdanos a caminar en la luz de Cristo. Ya no somos ignorantes, ahora tenemos el conocimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Danos el poder, danos la fuerza, Señor, para poder encender todos los cuartos de mi corazón, todos los cuartos de mi vida, todas las habitaciones de mi vida, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, que esté lleno de luz. Como dice tu palabra, si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo va a ser luminoso, va a ser brilloso cuando caminamos en la luz de Cristo. Haga conmigo esta oración. Diga: Señor Jesús, ayúdame a caminar en la luz tuya, porque yo quiero aprender a vivir en libertad todos los días de mi vida. Señor, guárdanos de los caos que vienen a este mundo, a no negociar la verdad, a no negociar, Señor, con el reino de las tinieblas. Si ya pusimos la mano en el arado, no podemos mirar atrás. Ayúdanos a renunciar, Señor, a toda obra de tinieblas, a toda obra de maldad, y que podamos levantarnos con una fuerza mayor, porque la gloria de Jehová está lista para vestirnos de poder, para vestirnos de unción, para vestirnos de tu presencia, para vestirnos de tus milagros. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oro por aquellos que están atados, Señor, a tinieblas. Padre, oro en el nombre poderoso de Cristo Jesús por aquellos que están atados, están esclavizados, están desordenados, están confundidos, están atrapados, Señor, por el reino de las tinieblas. Sálvalos, como dice el libro de Judas, que rescatemos del infierno a aquellos que están en tinieblas, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, que no nos durmamos, Padre, que podamos llevar este evangelio a aquellos que están perdidos, oh Dios, y que no se nos olvide de dónde tú nos has sacado. Ayúdanos a caminar en el reino de la luz, en el reino de Cristo, porque dice tu palabra que tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Ayúdanos a ordenar, Señor, todo lo que está desordenado en nuestras vidas. Cuando tú dijiste: y sea la luz, y fue la luz vino, Señor, para que todo lo que está desordenado se ordene. Y sabemos que tú comenzaste una obra en nosotros hasta que tú vengas por tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Aleluya.